Ningún creyente, empezando por los que tenemos cualquier tipo de liderazgo en la iglesia del Señor, deberíamos intentar dirigir o juzgar a otros si antes no nos esforzamos por conocer nuestras propias debilidades. Y no digo que al conocer nuestras debilidades podemos señalar las de otros. Solo digo que es doblemente mal intentar señalar las debilidades de otros cuando no intentamos conocer las propias. Con frecuencia sacamos juicios basados en los errores de los demás, sin prestar atención a lo que hay en nuestro corazón. El típico ejemplo de lo que acabo de decir es la narración del hijo pródigo. La mayor parte de ustedes conocen dicha parábola, por eso puedo preguntarles, en esa narrativa, ¿quién era el equivocado de todos los personajes? Ayúdenme. Uno a la vez. ¿Quién era el equivocado? Levanten la mano. Hermana. ¿El hijo que nunca se fue? ¿Resulta que ahora el hijo pródigo es un lechado de bondad? Bueno, pero usted está finalizando la parábola. Reitero la pregunta. ¿Quién es el personaje equivocado en esa narrativa? ¿Sí? El hijo pródigo. Ya no el hermano. ¿Alguien tiene otra idea? Sí, Eric. Al principio el hijo pródigo se equivoca, pero luego rectifica. Bueno, seamos estrictos con la historia. Tal como ella lo dijo, el hermano del hijo pródigo estaba en una condición bastante, pero bastante peor a la del hijo pródigo. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Resulta que ahora derrochar sus bienes, ser ingrato con sus padres y malgastarlos en mujeres y en vicios es aplaudible, y dirá que su hermano estaba en peor condición. Voy a explicarles los detalles pronto. Por el momento, solo vamos a entender que el hijo pródigo era culpable de lo que Pablo llama los pecados de la carne. Y el hermano era culpable de lo que Pablo llama los pecados del espíritu. Cuidado, no vamos a empezar una nueva doctrina y a establecer un listado de pecados de la carne versus pecados del espíritu. Solo digo por el momento que el hijo pródigo era culpable de los pecados de la carne y su hermano era culpable de los pecados del espíritu. Cuando digo del espíritu, estoy refiriéndome a pecados como un corazón amargado, lleno de celos por la forma en que su padre celebró el arrepentimiento de su hermano. Eso es exactamente lo que sucede con muchos de nosotros hoy día. Señalamos y juzgamos de forma severa los errores de nuestro prójimo sin reparar el espíritu del por qué nosotros los estamos juzgando. Si el hermano del hijo pródigo hubiera reparado en su amargura, en su envidia y en sus celos, él tendría que haberse dado cuenta que su condición era peor a la de su hermano.
pero no fue capaz de descubrirlo. Quiera Dios que mientras estudiamos esto, usted y yo sí podamos descubrir lo que hay en nuestro corazón. Por eso y más, nuestro estudio de hoy se titula Cuidado con la contaminación del espíritu. Vayan a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, y por favor se ponen de pie cuando encuentren esa cita. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, nuestro estudio de hoy, cuidado con la contaminación del espíritu. ¿Listas sus Biblias? Dice, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, en voz alta díganlo, y de espíritu. Note cómo Pablo separa el asunto. Dice, contaminación de carne es esto y contaminación del espíritu es otra cosa. Ya les explico de qué está hablando. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora vamos hasta el versículo, ¿saben? Lo dejaré hasta ahí. No sin antes recordarles que deben leer verso por verso todo el capítulo y sin olvidar, que ya lo estaba dejando atrás, que debemos memorizar la escritura. Y seguro la mayor parte de ustedes recuerdan el versículo que teníamos de memoria para esta semana. ¿Quiénes de ustedes sí los recuerdan y pueden levantar la mano? Segunda de Corintios 6:14. ¿Levantan la mano bien alta los que lo memorizaron? Además de hermana Fabiola, hermana Evelyn, hermano Godo, aquí Juan, hermana, no le veo, y allá atrás otros más. Qué bueno por los que están esforzándose. Hermano Godo, ¿me ayuda? No, con el versículo de memoria. Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia y qué comunión? Bueno, hermana Fabiola. Sí. Bueno, les voy a dar 2 o 3 ayudas o pistas como recursos mnemotécnicos para que fácilmente los recuerden. Ya sabemos que se trata de yugo desigual, entonces eso lo van a tener en mente. Y la primera frase, difícil perderla: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo que dificulta es la siguiente frase, porque ocupa compañerismo, comunión, justicia o injusticia. Esto les va a ayudar. La primera palabra es compañerismo, compañeros. Y la segunda palabra es comunión. Entonces, si usted la asocia como 1 y 2, se le va a facilitar. Por otro lado, luego solo compara justicia con injusticia o luz con tinieblas. Y siempre pone en primer lugar lo correcto. Cuando digo lo correcto, justicia es lo bueno, lo opuesto es injusticia. En la última parte, luz es lo correcto, tinieblas es lo opuesto. Ahora, repitámoslo todos: no os unáis con los incrédulos, porque compañerismo tiene y qué comunión. Ya ven, era fácil, solo tenían que esforzarse un poco. Señor, te rogamos tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Por favor, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Temo que alguno de ustedes aún puede estar sorprendido de que yo sugiera que
el hijo pródigo estaba en mejor posición que su hermano. No los culpo. Los pecados del hijo pródigo eran visibles, públicos. Sumado a eso, la comunidad reprocha esos pecados. En contraste, su hermano, sus pecados no eran visibles. Nadie sabía que él estaba lleno de envidia, lleno de avaricia, de amargura, y lo que es peor, yo me pregunto ahora, ¿será que él mismo ignoraba cuánta suciedad había en su espíritu? Ahora, ¿por qué digo que el otro estaba mejor? Es que los que cometen pecados de la carne no tienen forma ni de evitarlos, ni de sentirse no culpables. Esos pecados por sí solos acusan y nos hacen sentir miserables. Estoy diciendo que alguien que está viviendo en adulterio no puede de pronto sentirse en una buena condición frente a otros. Alguien que está atado por el alcoholismo no puede esconder su adicción. Alguien que ha quedado enredado en las drogas y otros ejemplos como pecados de la carne, difícilmente estaría en una reunión religiosa postulándose como un candidato para liderazgo espiritual. Su condición visible lo condena, y esa condenación le facilita a él reconocer su pecado y buscar perdón. El contraste es aquel que sus pecados no son visibles. Nadie sabe que está lleno de avaricia, entra al culto con una postura muy religiosa, al momento de orar inclina reverentemente su rostro. Todos pueden pensar, esa persona es muy espiritual, pero puede estar lleno de amargura, resentimiento con quienes él cree que lo han ofendido o le han hecho daño. Su vida puede estar enredada y su espíritu lleno de lodo, pero nadie lo sabe. Y la pregunta es, ¿será que él mismo o ella misma no se da cuenta que sus pecados son peores que el que está en los de la carne? Ahora voy a demostrarles que está en peor condición. El hijo pródigo nunca se consideró superior a su hermano. Él dijo, volveré a la casa de mi padre y le pediré ser como el último de sus empleados, porque ellos están mejor que yo. Él reconoció su condición y su naturaleza pecaminosa. Nunca su hermano dijo eso. Su hermano dijo todo lo contrario. Yo he sido el mejor, sigo siendo el mejor, y mi padre nunca ha hecho una fiesta para mí. No he tomado nada de lo que me pertenece y miren ahora. La fiesta es para mi hermano perdido, no para mí. Él estaba deseando que sus padres hicieran una tremenda fiesta y que aplaudieran su rectitud, que aplaudieran su buena religión. Pero su pecado era peor que el de su hermano. Ahora, no pienso esta noche crear la doctrina de los pecados del espíritu versus los pecados de la carne y tratar de poner en un pedestal a los que están en pecados de la carne. Son pecado igual. Está mal hacer eso. Traerá terribles consecuencias.
Solo estoy diciendo que los que están en el otro extremo están igual o peor que estos. Y que ya sea en una u otra condición, los que hemos caído en una u otra, debemos esforzarnos para salir de ahí. Claro está, los pecados del espíritu son sigilosos. Esa persona de mal temperamento no lo acepta. Esa persona llena de amargura no se da cuenta. Imagine, hubo una gran fiesta, mucha comida, mucha algarabía, pero el hermano del hijo pródigo, encerrado en su cuarto, lleno de amargura y de envidia, no es capaz siquiera de disfrutar un poco. Me pregunto, ¿los demás se habrán dado cuenta del berrinche que él estaba montando? La historia o la narrativa no lo dice. El hijo pródigo se habrá sentido avergonzado y habrá querido ir a donde su hermano y decirle: lamento todo lo que sentís, no procuré esto. Él está amargado y quiere amargar a otros, o quieren señalar la vida de otros. No pueden quienes están en esa condición con pecados del espíritu reconocer su condición de error. Pueden estar seguros, van a buscar culpables, porque su corazón se está llenando de mucha negrura. Qué bueno aquellos que han entendido esto y dicen: pastor, esto está fácil conmigo porque yo reconozco mi condición y en realidad me gustaría restaurar mi vida. Bueno, quienes están en esa condición, lo que sigue del estudio puede aplicarse para usted, porque lo que sigue del estudio es cómo restaurar su vida. Ahora, vayan al verso 8. Notarán lo que está pasando en este capítulo 7:8. Dice Pablo: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Déjenlo hasta ahí, voy a explicarles lo que está pasando. Pablo dice: cuando escribí la carta, la primera carta, yo estuve preocupado, porque me pregunté, quizás he sido muy duro, quizás debí decirlo de una manera más asimilable, porque para quienes no siguieron conmigo la primera carta, Pablo dice en la primera carta: y ese que está en la iglesia acostándose con la amante de su papá, pónganlo en orden. ¿Pueden ustedes imaginar toda la iglesia? ¿Dónde está? ¿Quién es ese? En esa primera carta también dice: es el colmo los abusos que están cometiendo en la cena del Señor. Los que tienen dinero traen mucha comida para jactarse frente a los que no la tienen. Es vergonzoso. Y otras cosas duras como esas escribió en la primera carta. Entonces hubo un momento en que Pablo estaba consternado. Por eso dice: me pesó, porque pensé que aquellos que ahora están agrediéndome y acusándome están molestos por lo que yo escribí en esa primera carta. Y sé que para usted y para mí es sorpresa. ¿Acaso un apóstol podía sentirse apenado por lo que el Espíritu Santo le había dictado que escribiera? Deben recordar, en ese entonces Pablo no sabía que eso era literalmente palabra de Dios. Pablo estaba poniendo su corazón. Él no tenía ni idea que Dios lo estaba utilizando para que quedara en este bendito libro dicha carta.
Cuando yo leo esta parte de la historia, les debo confesar que siento cierto alivio. Son varias las ocasiones en que terminamos un estudio, un culto, y voy preocupado. De vez en cuando lo comento con mi familia cuando vamos en el carro, porque me pasan cosas como esta. He estado hablando sobre un tema, digamos, una inmoralidad sexual. Y claro, el pasaje grita que hay que hablar sobre esa inmoralidad sexual. Dije una y otra cosa y fui severo, no porque yo me considere solvente para acusar a nadie. Fui severo porque el espíritu de ese pasaje es severo. Dios no me está preguntando mi condición o mi opinión, me está diciendo que me convierta en alguien que narra y explica el espíritu bíblico. Bueno, mientras estuve aquí estuve cómodo, porque aquí tengo visión periférica. Eso significa que yo no estoy viendo sus rostros, aunque ustedes no me lo crean. Yo estoy viendo hacia el horizonte y entonces yo no sé si usted está sonriendo o si usted está molesto o ya está dormido. Se nos enseña eso en homilética para nosotros no perder la atención y la concentración de lo que estamos compartiendo. Así es que yo dije 10 cosas y no sé quiénes estaban aquí, sin dejar de mencionar que algunos están tan distantes de mí que no puedo estar seguro quiénes son. Terminó el culto y al bajarme y al ir por uno de los pasillos me topo con alguien que yo sé y temo que él sabe que está en adulterio. Entonces lo primero que viene a mi mente, ay, va a creer que yo por eso dije todo esto. Yo quisiera parar en ese momento en el pasillo y decirle, hermano, hermana, yo estudio la Biblia, me preparo y oro pidiendo al Señor que me use para hacer edificación para su vida, no para meterme en su vida. Pero no puedo hacer eso. Y temo que esa persona dice, por mí está diciendo todo esto. Por mí dijo eso de los que lo critican. Entonces voy un poco frustrado y voy pensando y comento, quizás debí decirlo de una forma más asimilable, más suave, más tolerante. Bueno, por eso les digo que ahora tengo cierto alivio al leer esta parte de la carta, porque Pablo estaba así. Si no lo notaron la primera vez, volvámoslo a leer, 7:8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces sí me pesó. Ahora, antes que ustedes me pregunten, predicador, ¿y cómo usted sabe que en realidad esa carta no provocó lo que él temía? De que este grupo se levantó contra él como una represalia, porque él mismo lo explica. Vean el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué cosa? ¿Para qué? Paren. Cuando vayan a casa y lean verso a verso todo el capítulo, descubrirán lo que les voy a contar ahora. Mientras Pablo estaba frustrado, sintiéndose culpable, no de haber escrito algo que el Espíritu Santo le dio, sino preguntándose si él escribió algo que el Espíritu Santo no le ordenó. Tito llegó a verle. Tito era parte del equipo misionero de Pablo. Él era parte de los pioneros en las misiones y se encontraron. Entonces, Pablo le pregunta, oye, ¿qué está pasando en Corinto?
me siento tan mal, creo que todas esas acusaciones en mi contra, cómo esa gente arremete contra mí y todo lo que están diciendo es por la carta que yo envié. ¿Cómo ves la iglesia, Tito? Y Tito dice, ¿de qué estás hablando? Es que me pesa haber escrito eso. Pablo, estás loco. La primera carta que escribiste provocó arrepentimiento en la iglesia en Corinto. Ellos se avergonzaron, lloraron algunos, pidieron perdón y hubo una restauración. Hay un fuego en el espíritu ahora. Pablo estaba que se iba de espaldas y dice, pero ¿y cómo? Si yo supuse que todos estaban en mi contra. No, ¿de dónde sacas eso? Son unos pocos que son siempre levadura en donde quiera que están. Se unen a un falso maestro, empiezan a criticar, empiezan a decir tonterías y cada cosa que cualquiera dice, ellos la ocupan para que se oculte sus pecados del espíritu. Amargura, avaricia, resentimientos, envidia. Son unos pocos. La iglesia en Corinto se sigue amando. La carta que enviaste, el Espíritu la usó tanto que ahora ellos están llenos de gozo porque eso produjo arrepentimiento. Creo que Pablo debió irse de espaldas. Y la Biblia no dice nada de esto, pero me pongo a pensar, creo que Pablo no durmió esa noche lleno de gozo. Ahora traigo esto para decirlo a mi propia historia y decirlo a la iglesia. Temo que haya una cantidad de personas aquí que espero sean muy pocos, igual que en la iglesia en Corinto, que sus pecados del espíritu los tienen tan atrapados, tan enredados y llenos de amargura, de envidia, de celos, de ira. Están llenos de resentimientos con su pareja que les hizo daño. Están llenos de ira con sus empleadores. Están llenos de resentimiento con sus líderes espirituales y con cualquiera que se cruza en su camino. Se sienten lastimados y claro, nadie lo nota. Ellos no vienen con alcoholismo, ellos no vienen con drogas. A veces alguien conocedor de los gestos de los demás puede sugerir o intuir, oh, está lleno de amargura. Pero nadie puede estar seguro de lo que hay en su corazón, solo usted. Y si usted es una de esas personas, voy a preguntar lo mismo que pregunté para el hermano del hijo pródigo. ¿Será que él alguna vez se dio cuenta de su pecado? Y ahora le pregunto a usted, ¿será que usted se da cuenta? ¿No nota que no servir al Señor es un grave pero gravísimo pecado? Se llama avaricia, vivir para sí mismo o para sí misma. No le importa ni un poco el prójimo. Y tiene 18 razones para justificar su pecado. Y eso lo llena de amargura, de indiferencia y más. Entre tanto, un predicador o un líder dice algo parecido. Oh, usted se va a unir al grupo de los detractores de Pablo. En lugar de buscar restauración, porque les dije al principio, el hijo pródigo
se le hacía más fácil buscar restauración porque reconocía su error. Usted no lo reconoce. Y como no lo reconoce, el proceso no puede empezar. De hecho, ahora tengo que hablar precisamente del proceso de restauración. Tener la humildad de darme cuenta de mis pecados ocultos, de los pecados del Espíritu que están en mi corazón, es comenzar el proceso de restauración. Y lo segundo que va a suceder cuando yo haya hecho eso es que habrá tristeza en mi corazón. Predicador, ¿de dónde está sacando todo eso? Bueno, vamos de nuevo al versículo 10. Ahí lo notarán. Porque la ¿qué cosa? Que según Dios produce ¿qué? Para salvación. Estaban tristes porque habían cometido pecados de la carne o pecados del espíritu, ¿qué importa? Pero su espíritu estaba triste. Si usted sigue tal cual va, sin reconocer sus errores, usted no va a tener tristeza en su corazón. Usted lo que va a tener es enojo. Aún peor, ¿saben? Creo que hay personas esta noche que están irritadas con lo que estoy diciendo. Están diciéndose a sí mismos, sin yo saber qué es lo que hay en su corazón. No, yo no estoy mal, están mal los demás. Yo estoy haciendo lo correcto. Yo no tengo nada del por qué sentir tristeza. Por eso voy, me encierro en mi cuarto, me lleno de amargura y señalo los errores de todos los demás. Sí, hijo o hija del padre del hijo pródigo. Todos celebrando y él encerrado, amargándose y juzgando. Pero si reconocemos nuestro error, en lugar de buscar culpables y señalarlos, con tristeza vamos a pedirle ayuda al Señor. Podría decirle, si uno de estos días usted se pregunta, ¿será que yo estoy arrepentido? Si hay tristeza en su corazón, creo que va por buen camino. Lo dice aquí. Ahora, hay dos vías de arrepentimiento. Una que va hacia salvación y una que va para muerte. O hay dos vías de tristeza, una que va para salvación y una que va para muerte. Se lo ilustro. Judas, él se arrepintió para muerte. Pedro se arrepintió para salvación. Ahora mismo, como es una historia muy conocida, les puedo preguntar, ¿quién de los dos cometió más grande pecado? ¿Judas o Pedro? Ustedes conocen la historia. ¿Quién cometió más grave pecado? ¿Judas o Pedro? ¿Los dos? Bueno, no sé por qué les he hecho dudar. ¿Quién habrá sido peor? Cambiaré la pregunta. ¿Por qué crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo crucificaron? Porque Judas lo entregó, ¿verdad? No. Nuestro Señor Jesús fue crucificado porque Él quiso ser crucificado. No porque Judas lo entregó. Pastor, vamos a hacer ahora una escala de quién está mejor, Pedro o Judas.
Sí, para ilustrarle arrepentimiento para salvación y arrepentimiento para muerte. Escuchen esto. Dice Og Mandino que después de que Pedro negó 3 veces a Jesús, Mandino es un escritor no cristiano, pero uno de sus libros, Operación Jesucristo, es uno de los más hermosos que he leído, apegado a la Biblia, muchísimo. Y él narra en esta especie de novela, y sus investigaciones, dice él, arrojan a que cuando Pedro se percató de que lo que Jesús advirtió de que lo negaría, empezó a llorar amargamente y cayó en un estado depresivo terrible. Tanto que no le vemos más en la historia. Eso significa que al menos durante 3 días con sus noches, Pedro no pudo ponerse en pie, llorando y sintiéndose un traidor y totalmente amargado. Él estaba arrepentido de su traición, porque Pedro también traicionó al Señor. De hecho, creo que Pedro lo traicionó 3 veces, Judas una. Sin embargo, cuando Pedro escuchó que Jesús había resucitado, entonces él se arrepintió, pidió perdón y una nueva vida en Cristo comenzó. Eso es arrepentimiento para salvación. Atentos, Judas también se arrepintió. ¿De qué habla, predicador? Nunca oímos eso, se los voy a demostrar. Regresó el dinero que habían dado por entregarlo. Quiso corregir su error. Él fue donde los que habían hecho el mal para negociar. Él les dijo: aquí está el dinero, devuelvan al Señor, eso no está bien. Pero no se arrepintió delante de Jesús. Él se arrepintió delante de sí mismo, de sus propios valores. No fue a pedir perdón a Jesús, no fue a rendir su voluntad a la voluntad de nuestro Señor. Eso es arrepentimiento para muerte. Y es probable que haya personas esta noche que están exactamente como Judas. Tal vez están avergonzadas por lo que han hecho, pero no lo suficiente como para pedirle perdón a Dios y rendir su voluntad a Jesús y empezar una nueva vida en Cristo. Están decididos no a ahorcarse como Judas, están decididos a vivir su vida como les da la gana, no a pedir perdón. Están decididos a que lo que ellos dicen en ese pecado del espíritu que le hace parecer tan religioso o religiosa, que le hace parecer tan correcto o correcta, es lo único que vale. Y que aunque el Señor haya usado a ese inútil predicador esta noche para hacerle ver la negrura y el error de su corazón, usted no está dispuesto a arrepentirse y mucho menos a pedir perdón a nadie. Entonces puedo decir que su arrepentimiento es también para muerte. Y cada quien decide qué hacer con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarme.